Bueno, Gilberto Alegre es diputado mandato cumplido por el Frente Renovador. Ha sido presidente de la Comisión de Agricultura entre el año 2013 y el 2017. Él mismo se autodenomina como peronista argentino y es de la ciudad de General Villegas. ¿Cómo andás? Gracias por venir a Radio Sónica nuevamente. Donde fui intendente reelegido 5 mandatos. Tuve 18 años en la municipalidad, sí. Sin contar que fui senador provincial 6 años y fui vicepresidente primero del Senado. ¿Cómo está General Villegas hoy? Ay, qué fea la pregunta. Porque y como comparado como lo dejamos nosotros está mal, está mal. Hay muy poco profesionalismo en los administradores, poca formación, digamos, pero eso es un mal que adolece en general toda la Argentina, ¿no? Todos los que, o muchos de los que se meten en política, creen que la política es fácil, que la política es hablar y que todos los que están en el gobierno son todos inútiles. Y bueno, ahí pasa que no es así, que para estar en política hay que estar capacitado, hay que estar formado, hay que adquirir experiencia y ser un administrador público para poder hacer las cosas bien. Y no hay carreras de administración pública, o sea, y yo siempre decía, de esto lo digo desde hace mucho tiempo, que cuando uno va a un determinado lugar y le ponen 2 boxes, uno donde le dice para aprender a comunicación y la otra para aprender a administración. Todos van a la comunicación, nadie va a la administración. Con la comunicación se llega, pero sin administración no se gobierna bien. Y ese es un déficit enorme que tenemos nosotros en la gran mayoría de los políticos, en la gran mayoría. Y ahora, viendo el cambio de gobierno que hubo en estos años, en estos 3 años, donde está el gobierno de Mauricio Macri, el PRO que ha ganado muchas intendencias, gran parte de la provincia de Buenos Aires, ¿crees que justamente hay inexperiencia porque no se prepararon correctamente? No estoy hablando de los de arriba, estoy hablando muchos de los de abajo. De decir, yo también hablo de los de arriba, ¿sí? Yo también, porque el tema es que el PRO de pronto, o Cambiemos, de pronto se encuentran con que ganaron la ciudad de Buenos Aires, la nación y la provincia, y tenían que abastecer de funcionarios a todos. Entonces no hay tanta gente formada, y menos en un partido político emergente, digamos, como fue Cambiemos. Y eso se ve mucho más en los pueblos. Yo recuerdo una vez, cuando triunfa De la Rúa a nivel nacional, ese fenómeno se da también en toda la provincia de Buenos Aires, donde muchísimos intendentes nuevos se hicieron cargo de municipios que estaban administrados por mucho tiempo por gente que venía del peronismo. Tuvimos una oportunidad de tener una reunión con la gente del Tribunal de Cuentas, con quien yo tenía mucho trato porque de tantos años en la administración ya conocía. Y entonces una vez conversando con el presidente le preguntaba cuánto había tenido mayores dificultades, y sin ninguna duda con los cambios de gobierno. En los cambios de gobierno el Tribunal de Cuentas tenía muchísimo trabajo porque existe mucho voluntarismo y la creencia de que la administración pública se puede hacer cualquier cosa. Y en esto de hacer cualquier cosa se cometen montones de errores, y en esos montones de errores hay cargos económicos para los funcionarios de importancia. No sé si los pagan o no los pagan después, pero los cargos existen. Ahora, Gilberto, en campaña se prometió el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Sí, en campaña siempre se prometen esas cosas, sí. Sí, el tema es que cuando uno pregunta, ¿cuál es la formación que tienen en la administración pública? Porque uno puede hablar de la formación en la actividad privada, que es una cosa, y otra cosa es en la administración pública. Entonces, el mejor equipo en la administración pública no lo tenían, la prueba evidente, las cosas que están ocurriendo, ¿no? Lamentablemente para la Argentina nos estamos acercando a un nuevo proceso electoral donde parece que las alternativas que tenemos son malas, porque nos dan a elegir entre Cristina y Macri. Los 2 procesos han fracasado. Entonces, si en Argentina, si no se encausa esa franja enorme del medio que se integra por todos los decepcionados con Cambiemos, por todos los decepcionados del peronismo y del radicalismo y de las fuerzas, digamos, independientes, y construyen una nueva alternativa frente a estos 2 procesos de fracaso, que es el de Macri, que esto es lo que estamos en este momento, y el fracaso de Cristina, estamos realmente los argentinos en una seria dificultad, ¿no? Luciana. ¿Cómo ves en este sentido las elecciones del 2019 y a quién te imaginas como líder de ese encauzamiento entre todos los decepcionados que vos decís? Yo creo que, como dije recién, se va a encauzar. O sea, ese líder todavía no aparece, o ese dirigente todavía no aparece, porque cuando nosotros hablamos de líder, sin ninguna duda, Cristina es una líder, pero es una líder negativa. O sea, digamos, su trayectoria no es
una líder que entusiasme a la mayoría de la sociedad, sino que tiene un grupo de gente que la sigue ciegamente sin analizar demasiado cuáles han sido las cosas que ha tenido o el balance de lo que ha hecho. O sea, sin ninguna duda hay cosas que han sido buenas, pero el balance final es muy malo para todos los argentinos. Yo creo que ahora tiene que surgir en el espacio del peronismo que nosotros llamamos federal, un debate, una discusión, una elección interna, si fuera el caso, para elegir un nuevo dirigente que pueda conducir todo ese espacio, ¿no? Y creo que es un proceso que se va a dar necesariamente. Tenemos varias dificultades porque el Partido Peronista está intervenido, porque la intervención no se va a resolver rápidamente, porque tenemos que resolver en elecciones, pero bueno, ya veremos cómo, pero se va a encauzar seguramente. Y en estos días se vio una pelea que tal vez el público no está muy enterado, pero que se dio en el Senado entre el senador Mayans y Pichetto, tal vez referentes de estos dos espacios opuestos, ¿no? Uno tal vez más cercanos al cristinismo y otro más cercano al peronismo federal. Sí, lo que nosotros planteamos, o sea, yo me incluyo dentro de las fuerzas del peronismo federal. Nosotros lo que nos planteamos es la responsabilidad. O sea, la responsabilidad quiere decir que tenemos que resolver el problema que tiene el país y sin ninguna duda el problema que tiene el país es que hay que aprobar el presupuesto. Nosotros no podemos trabajar para la tribuna diciendo ahora cosas que no se pueden hacer porque conducimos a toda la sociedad a una situación de crisis muy profunda. Si Argentina entra otra vez en cesación de pago, los que van a perder son los pobres. Van a perder más y los trabajadores. Entonces ahora, como están planteadas las cosas, Macri ganó la elección, eligió arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no decidimos arreglar con el fondo, pero tampoco podemos salir a decir ahora que no vamos a pagarle al fondo, tampoco vamos a decir no vamos a pagar el presupuesto, porque supongamos que no se apruebe este presupuesto que está trabajando. Esto quiere decir, si no hay presupuesto, el año que viene se trabaja con un presupuesto prorrogado más el 30%. Con la inflación que hubo, el 30%, el presupuesto prorrogado más un 30%, no alcanza por funcionar 6 meses. Y digamos, y en el debate del presupuesto se resolvieron los problemas de las universidades, se mejoró la coparticipación de las provincias, y las provincias tienen que pagar sueldos, tienen que funcionar, y si no se aprueba el presupuesto, toda esta situación sería muy, muy caótica. Entonces me parece que el de querer hacer política en estas instancias con la catástrofe no es saludable. La gente tiene que entender de que lo que nos demanda la hora actual de la Argentina y en una etapa tan difícil y finita como la que estamos atravesando, es muchísima responsabilidad. Hablas de finitud y de responsabilidad. El gobierno tiene garantizado hasta fines del 2019 esos fondos que vienen del arreglo del pacto con el Fondo Monetario Internacional. No hay que entrar en cesación de pagos. Enero del 2020, ¿qué? Bueno, sin ninguna duda lo que nosotros tenemos que apostar, que los otros días escuché a Macri en sentido contrario a lo que voy a decir ahora, es cómo hacemos para reducir los impuestos. Si nosotros no logramos reducir los impuestos, no vamos a lograr aumentar la producción, y si no logramos aumentar la producción, no vamos a resolver el problema de generación de empleo, ni generar el ingreso de dólares genuinos, productos de la elaboración de bienes y servicios, y vamos a seguir dependiendo de capital financiero. Porque lo que pasa es que hoy en día, sobre todo en el sur, en la Patagonia. En el sur del mundo. Okay. Nosotros en los sistemas, en la discusión de los sistemas democráticos, ¿qué tenemos? Una cosa es ganar las elecciones y hacerse del poder. Otra cosa es ganar el Congreso, ganar las elecciones y hacerse del gobierno. Otra cosa es ordenar el Congreso y otra cosa es hacerse del poder. Claro. Y el poder depende muchas veces del capital financiero internacional, del cual muchos países terminan siendo esclavos porque no tienen forma de generar recursos propios para sostener políticas propias. Entonces, ¿a Macri qué le pasó? Macri pensó que ganaban las elecciones, que controlaban el poder y el capital iba a fluir. ¿Qué hizo el capital? Huyó. 12.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares en una semana. De ahí en adelante se precipita una crisis en la cual uno pasa a ser esclavo de las decisiones que vienen de afuera y no de su propia decisión. Y esto, sin ninguna duda, requiere políticas de Estado en la cual todos los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo o deben ponerse de acuerdo para ver cómo enfrentamos esta crisis. Porque eso es responsabilidad absolutamente de todos. La Argentina llega a este momento no por responsabilidad de un solo partido político, sino por el arrastre de malas gestiones de muchos años que nos llevan a esta situación. Hay un fallo que siempre se tenía en la justicia que dice, no es la última gota que la que rebalse el vaso.
sino es la acumulación. No, O sea, no es la última gota la que rebalsó el vaso que nos conoce, sino es la acumulación que viene del gobierno de Cristina, del gobierno anterior, de la Rúa, de Menem, del gobierno de Alfonsín, porque el gobierno, recordemos cómo terminó el gobierno de Alfonsín. O sea que no es un tema que se precipite ahora, sino estamos otra vez rebalsando el vaso. Entonces, esto requiere de políticas de Estado para tratar de salir de esta situación y, como bien decís vos, ¿qué hacemos en enero del 2020 si no logramos encauzar la economía en un rumbo donde logremos aumentar la producción? Aumentando impuestos seguramente no. Gilberto del Campo, ¿cómo está hoy en relación también a promesas que se habían hecho por parte del gobierno, a que ese campo, esa producción iba a terminar regando en la economía, iba a haber brotes verdes gracias a la producción de ese campo? ¿Cómo ves promesas también que se habían dado con reducción de retenciones que al final no fueron y se suspendieron? ¿Cómo lo ves? Hay dos cosas. Ver el campo en este momento es una maravilla. Yo hace años que no veo tanta cantidad de trigo como la que se ve ahora, y el momento más lindo para ver los trigos es ahora. Yo le digo a cualquier urbano, no, ya se está acercando, ya está todo en flor, ya está todo preparándose para la maduración que llega el 10 de diciembre. A cualquiera que quiera salir a dar un paseo un poco por el interior, ver los trigales, es una cosa bellísima, y esa da la sensación de que hubo mucha buena decisión o muy buen criterio, muy buen pensamiento positivo en todos los productores agropecuarios, creciendo en lo que era lo que decía el gobierno. Ahora vamos a ver qué pasa de ahora en adelante, cuando empiece el zarandeo, a ver qué es lo que queda, porque los fletes han aumentado muchísimo, los costos en dólares aumentaron, y ahora encima se les vuelve a implantar retenciones, con lo cual el equilibrio en algunos casos va a ser difícil. Si bien es cierto que la devaluación aparece como algo favorable, cuando llega el momento de hacer los números finales, no sé si es tan favorable, porque cuando uno se empieza a alejar de los puertos, se empiezan a encarecerse los costos, sobre todo del transporte, y cuando nosotros vemos que el gremio de camioneros, con toda justicia, acaba de firmar una paritaria donde el aumento del 40%, que el combustible aumenta todos los días, entonces cuando vamos a transportar, si no tenemos una buena logística y tenemos que recurrir a los camiones, o sea, eso incide sobre la rentabilidad final, o sea, sin contar el tema donde cayó Piedras, que fue en una vasta zona de la provincia de Buenos Aires, en el distrito de General Villegas, parecía fue impresionante. Parecía la Antártida, como había quedado blanco absolutamente todo de piedra que parecía, era hielo. Y bueno, y después también ahora se está haciendo mucho, mucha publicidad con que estamos aumentando la producción de carne, pero vamos a ver qué pasa ahora. La producción venía con una expectativa enorme que le había puesto el gobierno, pero ya cuando empiezan a aparecer de que se cambiaron de nuevo las reglas del juego y se ponen retenciones, vamos a ver si siguen invirtiendo en estas condiciones. Lo mismo pasa, uno escuchó los otros días, dice, bueno, vamos a exportar arándanos a China. Y es muy difícil. Nosotros tenemos que competir con Perú, que de por sí ya es difícil competir por los costos de mano de obra, y con Chile, porque ellos le exportan a Chile con arancel cero. Por el Pacto del Pacífico, ellos no pagan arancel para ingresar sus mercaderías a China. Y nosotros tenemos que cobrar arancel. Entonces, vamos a poder vender, como se dice. No se ha resuelto el problema de la leche. El problema de la leche sigue de la misma manera o peor de cuando se estaba debatiendo que había dificultades en la cadena láctea. O sea, sigue habiendo dificultades, se siguen cerrando tambos y no hay una respuesta del gobierno a esta situación, porque sigue existiendo un pensamiento librecambista, pensar de que los tambos que no son rentables van a desaparecer, que tienen que desaparecer, y se apuesta a la concentración en grandes tambos. Pero el tambo no es solamente la producción de leche, el tambo es la vida del interior de provincias como Santa Fe, Córdoba y parte de Buenos Aires, porque la mayoría de las poblaciones rurales se sostienen con los tambos. Entonces acá hay que encontrar una forma equilibrada de lograr que el precio de la leche en tranquera se correlacione con el precio de la leche en góndola, porque lo que vale la góndola, siempre que la cobran de contado, es un porcentaje muy superior al que recibe el productor la leche en tranquera, y que lo cobra generalmente a los 60 o 90 días cuando no se lo prorrogan. Entonces la situación es compleja. ¿Cómo ves este bono que la CGT terminó pactando con el gobierno y con los empresarios? Nosotros a la mañana poco contábamos la situación, que todavía la letra chica no se conoce, y es lo que están esperando los sindicatos para saber si van al paro o no.
Y una vez también se pone en lugar, no de los grandes empresarios, pero sí de los medianos y tal vez de los pequeños. Si el bono es obligatorio, ¿cómo hace tal vez? No puede ser obligatorio. No sé, a mí me parece eso, pero no puede ser obligatorio. Hoy las pequeñas y medianas empresas están asfixiadas por los costos de los servicios, o sea, la luz, que también gas. Los trabajadores están asfixiados. Entonces, pero ¿cómo haces? Sí, está bien, pero bueno, pero la empresa funciona. Cuando nosotros hablábamos, siempre cuando se hacen algunas discusiones o charlas en el tema del campo, siempre nosotros hablamos del criterio de la sustentabilidad, que es válido para todos, no solamente para el campo. Y cuando uno habla de la sustentabilidad, lo primero que tiene que pensar es que tiene que ver la sustentabilidad del productor. Si el productor no es sustentable, no hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Entonces, si nosotros no logramos hacer sustentable la pequeña y mediana empresa, difícilmente podamos generar trabajo. Entonces, si nosotros a la pequeña y mediana empresa le queremos imponer en momentos de crisis como en que estamos, de recesión, donde no hay venta, le queremos imponer encima que pague sueldos que no lo pueden hacer, se están equivocando. Los gremios se están equivocando. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en la Argentina 6 millones de trabajadores en blanco y hay 5 millones de trabajadores en negro. Nosotros hoy tenemos que tratar de ver cómo hacemos para resolver este problema que atañe a todos, porque hoy ya el tener trabajo ya es un derecho. Y el tener trabajo es un derecho, siempre fue un derecho. Pero hoy el trabajador agremiado ya no tiene un derecho, tiene un privilegio. Entonces tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que ese privilegio se extienda a todos y cómo hacemos para socializar esta situación para tener una Argentina inclusiva. Porque si nosotros tenemos que el 40% de la economía de la Argentina es en negro, quiere decir que yo que pago impuestos estoy pagando el 40% de más porque me están cobrando a mí lo que no le están cobrando al que no paga en negro. Entonces, claro. O sea, yo pago impuestos a las ganancias, pero ahí el 40% no paga porque está en el negro. Entonces a mí me están cobrando el 40% de más. Claro. El Estado debería salir a tratar de ordenar esta situación y que no haya un doble estándar en la producción, que el doble estándar se produce entre el que paga impuestos y el que no paga impuestos. O sea, ¿por qué? Pues si yo no pago impuestos, tengo trabajo a costos menores, pero vendo al precio de que vende el que está pagando impuestos. Entonces, todas estas cuestiones hay que corregirlas y el Estado tiene que ser protagónico si queremos cambiar esta realidad. Recién dijiste una frase que me parece muy interesante. Los gremios se están equivocando. Ahora, ¿por qué el gobierno le permite que los gremios se equivoquen y que asfixien a las empresas? El gobierno tiene miedo. El gobierno tiene miedo, no quiere que le hagan olas. Porque la situación, como dijimos recién, es tan finita que cualquier ola puede ocasionar un conflicto que no se puede detener. Entonces no quieren el paro y los gremios presionan con esta situación. Yo entiendo que los gremios se están pasando mal y los trabajadores la están pasando mal, pero una cosa es las grandes multinacionales o las grandes empresas y otros son las pequeñas y medianas empresas, porque las pequeñas y medianas empresas generan la mayor cantidad de obra en este país. Entonces, si nosotros le queremos aplicar el mismo criterio que le aplicamos a Techín, a un taller metalúrgico que trabaja a un tipo con una soldadora y 4 empleados y le queremos hacer pagar un bono de 2.500 pesos, lo vamos a fundir. Entonces lo mismo pasa con el tema de la leche, con las pequeñas y medianas empresas lácteas que producen quesos a costos menores, pero la presión gremial hace que se asfixien. Entonces hay que revisar un montón de situaciones, pero obviamente estas situaciones se deben revisar en un marco más favorable. Hoy, como están las cosas, es muy difícil. ¿Cómo lo ves a Sergio Massa de cara al 2019? Y Sergio tiene que ver dónde va a estar. En primer lugar, si aparentemente de pronto aparece en el peronismo federal, sacándose una foto con el peronismo federal, y en otra aparece sacándose una foto con los socialistas y Margarita Stolbizer en Santa Fe. Sí, entonces, y también con Vidal, lo cual le generó una fuerte crítica de algunos sectores. Bueno, de última, lo de Vidal es una cuestión de gobernabilidad y uno tendría que aceptar, digamos, que cuando hay responsabilidad en el gobierno... Sí, que el líder de la oposición tiene que sentarse, eso no sería el problema. El tema es la claridad hacia dónde vamos. O sea, porque si nosotros nos sentamos por un lado, estamos en el peronismo federal, somos peronismo, y por el otro lado nos sentamos con el socialismo, somos socialistas. Entonces, esta discusión nosotros la tuvimos cuando se arregló cuando se quería arreglar con el huevo Ceballos, cuando se quería arreglar con ¿cómo se llama? Con esta chica... con esta diputada... ¿Con Stolbizer? No, con Stolbizer se arregló. Y con Margarita habíamos arreglado. Y Margarita es una mujer muy lúcida, tiene un pensamiento muy, muy claro respecto de un montón de cuestiones. Lo que pasa es que ella tiene un rechazo muy fuerte con el peronismo.
Por eso nunca se terminó de entender la alianza con Sergio. Entonces, porque yo he conversado mucho con Margarita y ella tiene en claro una situación. Ella dice, acá en Argentina ha nacido un gobierno de derecha, consolidada, moderno, conducido por Macri, y la falencia está en la oposición. Hay que construir un partido progresista, también moderno, digamos, que junte a todos los sectores disidentes para generar un problema. Bueno, pero ahí entra en conflicto con el peronismo. Entonces esto es un tema complicado. ¿Y la ruptura con Solá en el Frente Renovador qué efecto tiene? Y lo de Solá se veía venir desde el principio. O sea, lo de Felipe es incomprensible que Sergio lo haya hecho diputado. O sea, Solá venía ya mostrándose disconforme en el fin de su mandato. Lo que pasa es que bueno, inexplicablemente terminó primero en la lista y explicablemente terminó yéndose. O sea, no es una cuestión que no se hubiera previsto o no se supiera que eso iba a ocurrir. Lo que no es explicable es lo de Arroyo. Lo de Arroyo es incomprensible. Pero ¿Y bueno. Moyano? Y Moyano responde a Moyano, es Moyano. Entonces, Moyano no va a responder nunca a Sergio. De última, Sergio tendrá que alinearse con Moyano si quiere tener a Moyano. Y si él no se alinea, esas cuestiones son naturales que ocurran, ¿no? Claro. ¿Terminás de entender la política, sobre todo la Argentina, con tus años de experiencia? Sí. Creo que nosotros atravesamos grandes procesos de cambios y la mayoría han sido todos inconclusos. Entonces, lo que pasa es que esos cambios inconclusos no se han logrado, se han transformado también en gobiernos inconclusos. No hemos tenido buenas gestiones, no alcanzamos a comprender el fenómeno de la administración económica. Entonces nosotros pensamos que podemos gastar indefinidamente, nadie se pone firme para decir que tiene que haber un límite, que nadie se pone firme para decir que lo más importante es la producción. Acá somos todos socialistas. Entonces, mientras no resolvamos el problema de la producción, es muy difícil repartir lo que no se produce. Porque nosotros seguimos repartiendo lo que no producimos. Entonces acá lo que tenemos que apostar es a la producción, a la sustentabilidad de la producción. La sustentabilidad del campo, la sustentabilidad de la industria, la sustentabilidad de los servicios. Si nosotros logramos que eso ocurra, Argentina va a explotar. Argentina tiene dos enormes posibilidades en los próximos años. Una es vieja, que es el campo, a lo que hay que apostarle con la tecnología, porque el mundo pasa por la tecnología, y apalancar la tecnología para la producción de lo que nosotros hacemos en materia prima, y el otro es el de la minería. Nosotros en 5 años estamos en condiciones de exportar gas que va a producir un boom en la Argentina. Sí. Pero el tema es que ese boom lo tenemos que traducir en desarrollo para la Argentina, no en crecimiento. Porque el crecimiento puede ser que crezcamos 4 o 5 años. Puede ser efímero. Claro, pero el desarrollo es lo que nosotros tenemos que apostar. Desarrollo es volver a tener vías de comunicación, de resolver la integración de este país, digamos, bajar los costos de la logística. Entonces, China ha hecho un tren que viaja desde Macao hasta Alemania. Están haciendo y acaban de construir una ruta que tiene también de 60 kilómetros sobre el mar. Sí, pasa por abajo del mar, que une las principales ciudades de China, y están integrando todo eso. Y nosotros estamos todavía viendo si podemos poner en funcionamiento un tren que viaje a 60 kilómetros por hora. Entonces, no existe el tren Rosario-Buenos Aires. Claro, el tren bala, sí. Gilberto, te agradezco mucho por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan atento, tan amable, y bueno, esperemos cruzarnos seguramente, si no será cerca de fin de año, será el año que viene sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que muchas tengas gracias, buen día. Muy amable. Gilberto Alegre en Radio Sónica. Forma parte activa del arranque.